Muy buenos días, bienvenidos a una edición más del programa Cita con Carmen, aquí en Radio La Barandilla. Este programa no sería posible sin el apoyo de entidades como el Hospital de Día Lachman o como la entidad Corazón y Manos dedicada al cuidado de personas mayores. Recordemos que ayer fue el aniversario de la creación del teléfono contra el suicidio del Hospital de Día Lachman, del cual de este aniversario se hizo un programa especial que se podrá ver en nuestro canal de YouTube. Pues hoy vamos a hablar de cine y vamos a hablar de un cortometraje que da a conocer, que muestra los prejuicios a los que se enfrenta normalmente una persona con problemas de salud mental. Es el cortometraje Votamos, que está nominado al premio Goya al mejor cortometraje de ficción, y tenemos con nosotros a su director, Santiago Requejo. Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal estás? Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la historia que hace que escribas este corto, porque viene de una experiencia personal, ¿no? Así es. Votamos trata el tema de la salud mental y es un tema que, digamos, no estaba en mis prioridades o no era un tema que me preocupaba, ¿no? Demasiado. Pero hace aproximadamente un año y pico, hablando con unos profesionales expertos en salud mental de la institución Hermanas Hospitalarias, por otros asuntos y tal, pero me comentan que hay una usuaria, una paciente, con problemas de salud mental, pero que con un tratamiento hacia una vida muy normal, que no ha conseguido alquilar un piso porque los vecinos, cuando han sabido quién era esa persona, han presionado al propietario para que no le alquilara el piso, ¿no? Entonces estaban un poco bastante hundidos, ¿no? Yo cuando escucho esto me quedo muy impactado, no di crédito, ¿no?, a que esto pase en la sociedad en la que vivimos, supuestamente pues inclusiva, tolerante, abierta, ¿no? Y el caso es que volviendo a casa, pues no se me iba, ¿no?, el hecho que había ocurrido, y me llegué a preguntar que qué hubiera hecho yo, ¿no?, si fuera uno de esos vecinos. Llegué a la sincera revelación de que muy probablemente hubiera hecho lo mismo, de que yo también probablemente hubiera hablado con el propietario para que no le alquilara el piso. Cuando llego a esa certeza, me di cuenta, te sientes mal, ¿no?, porque en el fondo unas horas antes estaba criticando precisamente lo que ahora en mi foro interno me da cuenta que haría. Y ese fue el motor para preguntar a estas personas, a los profesionales expertos en salud mental, conocer, y como pasa todo en la vida, cuando preguntas, los prejuicios se van cayendo. Este proceso que yo viví me pareció muy interesante volcarlo en un cortometraje para interpelar al espectador con una pregunta que fue la que me hice yo, ¿no?, y que cada uno pues reflexionara. ¿Habías tenido anteriormente algún tipo de relación con personas con problemas de salud mental, con la discapacidad? ¿Conocías un poquito este mundo? No, No. la verdad es que no. No. Sí que habían tenido relación personal con este proyecto algunos de los actores protagonistas, ¿no?, como Raúl Fernández de Pablo o Neus Sanz. ¿Qué relación habían tenido ellos con el proyecto? Pues Neus Sanz lleva muchos años haciendo un voluntariado muy bonito con distintas fundaciones, instituciones, concretamente con la institución Hermanas Hospitalarias. Lleva muchos años trabajando con enfermos de daño cerebral y también enfermos con problemas de salud mental, ¿no? Y de hecho yo la conozco a través de uno de estos profesionales, y cuando le conté el proyecto pues rápidamente quiso participar. Y luego el resto del elenco sí que, a medida que hicimos el cortometraje, y el cortometraje fue cogiendo como recorrido a través de festivales y tal, sí que me han ido revelando cosas, ¿no?, los actores, de momentos malos que han pasado, de problemas de salud mental, ¿no?, que es algo que también en el gremio, ¿no?, de los actores y actrices pues
parece ser que es un tema bastante delicado, ¿no? El tema de la salud mental. Y ya te fueron revelando cosas, ¿no? Por ejemplo, Raúl llegó a contar, ¿no? Que había tenido psicológicamente un año un poco difícil, ¿no? Se abrió un poquito en ese tema, ¿no? Exacto. Entonces, Raúl, bueno, me lo contó a mí, también luego lo ha hecho público, ¿no? Que había pasado un año, pues sí, psicológicamente muy duro, ¿no? Por muchísimas razones, ¿no? Como decía antes, y como él me contaba, también la profesión de la interpretación es a veces carne de cañón, ¿no? Porque es una profesión que no es segura, que hoy tienes trabajo pero mañana no lo tienes. Una profesión donde cada vez se mira más el éxito que tengas en redes sociales para contratarte para un trabajo o no. El tema de la edad que vayas teniendo, cómo afecta. La presión también mediática. O sea, yo creo que tiene muchos elementos que puede hacer que aumente la presión, el estrés, la ansiedad, y eso es carne de cañón. Y si eso le sumas también un confinamiento que hemos vivido, pues, sí. pues todo eso es peligroso. Claro, ¿cómo es el trabajo de creación, el rodaje? ¿Hablas con alguna asociación para que te ayuden? Pues yo cuando veo claro esta historia, a mí me interesaba plantear una comunidad de vecinos donde al final se lanzara la pregunta que subyace en el corto, ¿no? Es si supieras que una persona con problemas de salud mental va a ser tu vecino y pudieras evitarlo, ¿tú qué harías, ¿no? Entonces, yo vuelco el guión, hago una escritura de guión muy parecida a la que está. No sé si hacer spoiler o no hacer spoiler para contestarte a esta pregunta, pero... Bueno, como tú veas. A ver cómo lo hago. A ver. Digamos que uno de los personajes del cortometraje, yo para poder escribirlo y fuera correcto, necesitaba hablar con profesionales para ver si lo que yo ponía estaba bien, ¿no? Porque yo sí que estaba convencido que quería hacer una cosa muy real. Una historia que cuando la gente la viera se pudiera sentir identificado, ¿no? O sea, que fuera un poco como la vida misma, ¿no? Y para eso tienes que ser fiel a la realidad. Entonces, uno de los personajes, pues sí que una vez que lo escribo, pedí asesoramiento para que matizar, corregir, ver. También cuando hicimos una lectura de guión, todo el equipo, también pedí la presencia de expertos, de psicólogos y psiquiatras, para matizar a lo mejor algunas expresiones, ver que fuera muy real, ¿no? Entonces, creo que el guión ha cogido una dimensión mucho más grande por esos matices que pueden parecer pequeños, pero marca la diferencia en algo que sea creíble a que no lo sea, ¿no? Sobre todo por cómo es el corto, que no voy a hacer spoiler para que no vamos a hacer spoiler, pero sí, hay algo ahí, un personaje que le da un giro a todo, ¿no? Eso es. Sí. Claro, está rodado en un plano secuencia, es decir, sin cortes. ¿Por qué lo ideaste así? Pues tampoco fue una idea preconcebida. Yo creo que hay veces que nos pasa cuando estamos escribiendo un guión que de repente el guión te empieza como a hablar, ¿no? O sea, el guión empiezas a notar dentro de ti cómo hay que rodar esta historia. Y según iba avanzando, me pedía que hacerlo así, con una única toma, que no hubiera cortes. Y eran dos motivos los que al final me llevaron a rodarlo así. El primer motivo era un tema puramente emocional de intentar hacer sentir al espectador un vecino más de esa comunidad. Creo que la técnica cinematográfica de plano secuencia dota al cortometraje de un realismo mucho mayor, ¿no? Consigue adentrarte, no rompes el espacio-tiempo y eso creo que es una experiencia muy evocadora, ¿no? O sea, te está invitando a participar. Y en segundo lugar, yo no quería condicionar la mirada del espectador. Quiero decir, si yo, por ejemplo, hubiese rodado de una forma más canónica, es decir, pues haciendo un primer plano, un plano medio, un plano corto, abra a alguien y le pongo una reacción de otra persona, estaría dirigiendo un poco la mirada, ¿no? Y yo quería que el espectador, cuando viera el cortometraje, mirase a quien quisiera, ¿no? De la comunidad, que dirigiera su mirada a quien le apetezca, que es lo que nos pasa
cuando estamos en la realidad. Si yo voy a una junta de vecinos, una reunión, puede estar hablando alguien, pero yo puedo estar mirando a otra persona, ¿no? Y creo que eso favorecía como digo, el hacer sentir al espectador un vecino más. Porque quiero que termine el corto y diga, ¿y yo qué hago? ¿Qué haría yo, no? O sea, que no... y a lo mejor no respondes en ese momento, ¿no? Incluso es bueno que no lo respondas en ese momento. Que lo pienses. Pero que te lo lleves a casa, ¿no? Que le des vueltas, que lo comentes, que a lo mejor sea un primer embrión para que, como me pasó a mí, te informes, preguntes. Y pues eso es un poco por eso lo decidí rodar así, para crear más impacto. ¿Y tu visión de las personas con problemas mentales cambió de antes a ahora? ¿Has aprendido algo con este rodaje? Pues he aprendido, bueno, este cortometraje me ha dado cosas increíbles, ¿no? A nivel profesional y a nivel personal. Quizá la más importante es el cambio de percepción que yo tenía respecto a las personas con problemas de salud mental. Yo antes de hacer el cortometraje tenía la idea muy equivocada y muy dañina del prejuicio de que el enfermo de enfermedad mental son personas que deben estar en un psiquiátrico, encerradas, atadas a una cama. Sé que suena muy fuerte lo que estoy contando, pero honestamente es lo que yo tenía en mi cabeza, por ignorancia mía, indudablemente. También creo que el cine aquí no ha jugado mucho a favor, siempre nos han mostrado unos referentes de enfermos y enfermas mentales muy extremos. Y indudablemente a raíz para hacer el cortometraje, pues te exige, ¿no? Conocer, como decía, preguntar, entender, saber. Y claro, la realidad es muy, muy, muy distinta a lo que nos llega, ¿no? Si a mí me preguntas si yo alquilaría, ¿no? ¿Qué votaría? Pues mi votación es totalmente distinta. Al principio, como te he dicho, diría que no, y ahora diría que sí, sin ninguna duda. Claro. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ¿verdad? Claro, a nivel cinematográfico la acogida fue brutal, ¿no? Desde el estreno en junio, pero también a nivel personal el corto te ha dado anécdotas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te pasó con unos espectadores del País Vasco? Pues la verdad es que sí, estrenamos en Medina, que es uno de los festivales más importantes de España de cortometraje. Además ganamos la sección La Otra Mirada, y a raíz de ahí el cortometraje empezó a coger selecciones en festivales. Todos los fines de semana estábamos seleccionados. Y a mí me gusta ir mucho a los festivales porque, aparte de que compartes la obra con el público y puedes hablar, compartir distintos puntos de vista, bueno, siempre conoces profesionales, son oportunidades y es muy bonito. Y en Santurce, en un festival de cine del País Vasco, que además ganamos, me acuerdo que al terminar se acercaron 4 personas con problemas de salud mental, que además venían conduciendo a otro pueblo, que no recuerdo cuál es, pero estaba lejos, y se habían acercado al festival solo para darme las gracias. Bueno, a mí y a todo el equipo votamos, por haber contado esta historia. Claro, cuando yo escucho eso, pues claro, te tiembla todo el cuerpo, porque de alguna forma cuando haces estos trabajos que tienen un compromiso social tan fuerte, el mayor premio es llegar, que pueda provocar un cambio, que pueda provocar una reflexión. Y cuando estas personas te dicen eso y se han sentido de alguna forma queridas, ¿no? con este cortometraje, o que les ha ayudado, que alguien por fin les ha dado voz, fue impresionante. Impresionante. ¿Crees que, por ejemplo, lo que ha ocurrido recientemente, el suicidio de Verónica Forqué, ha hecho que la gente se abra más a hablar de estos temas, de lo que le pasa? A ver, yo creo que el tema de la salud mental creo que cada vez quiero pensar que cada vez es menos tabú, ¿no? Y eso es gracias a personas muy referentes de la música, del cine, del mundo de la televisión o del deporte, que están hablando con naturalidad de sus problemas de salud mental. Por ejemplo, en las mismas Olimpiadas, la atleta americana Simone Biles pues abandonó las Olimpiadas por tema de problemas de salud mental. Y a raíz de ello ha habido muchas personas que, entre comillas, han salido del armario, ¿no? Indudablemente, un hecho tan dramático, tan duro como es el fallecimiento de una persona como es Verónica Forqué, pues claro, eso es un golpe en la mesa muy fuerte, ¿no? Y
te dice que esto va en serio, o sea, esto no es un juego, ¿no? Indudablemente, pues siempre un hecho tan dramático tiene un poder de concienciación mayor, ¿no?, que cuando no se tienen esos hechos. Pero yo creo que sí, yo creo que además Verónica Forqué, yo no la conocía, pero sí conozco gente que la conocía y hablaban muy bien de ella, ¿no? Era una persona muy querida, muy querida por la profesión y eso lógicamente pues hace que el drama sea mayor, ¿no?, indudablemente. ¿Qué supone para ti el hecho de estar nominado a los Goya? Pues, ¿cómo explicarte esto? A ver, como cuando eres un niño pequeño y es la noche de los Reyes Magos, ¿no? Sí. Que te levantas y tal, pues es una ilusión parecida. Es maravilloso porque primero es muy difícil llegar allí. Yo llevo un año viendo cantidad de cortometrajes increíblemente buenos, increíblemente sensacionales, con lo cual llegar a esa final, ¿no?, de 5, pues es muy gratificante a nivel profesional. Y por otro lado, pues ves una oportunidad, ¿no?, una oportunidad de que este tema pues tenga un altavoz mayor, porque al final los cortometrajes, digamos que solo se ven en circuitos, ¿no?, de festivales, ¿no? Y los premios ayudan a potenciar, como digo, son altavoces de estos trabajos. Y el mayor altavoz que hay en el cine español son los Goya, con lo cual lo vivo muy agradecido de haber llegado, muy ilusionado, con una experiencia única y también con la ilusión de que sea una oportunidad, ¿no?, y un momento oportuno también para que este tema pues se siga hablando de él, ¿no? Podremos ver la gala el 12 de febrero, ¿no?, en Televisión Española. El 12 de febrero, ahí, madre mía, qué nervios. A ver qué pasa. Sí, recordemos, tú eres director de la película Abuelos, ¿no?, de 2019, sí, que la podemos ver en plataformas como Prime Video. ¿Qué proyectos de futuro tienes? Cuéntanos un poco. Ay, pues mira, estoy básicamente estoy escribiendo varios proyectos muy distintos. Por ejemplo, ya que mencionas Abuelos, estoy con la segunda parte de Abuelos. ¿Ah, sí? Muy emocionado, sí, bien, porque continúa la historia 3 años después y está muy divertida y muy emotiva. Estoy también con un proyecto muy parecido a Votamos y estoy, bueno, pues escribiendo ideas. Yo creo que los que nos dedicamos a esto nunca paramos, siempre surgen oportunidades de escribir, historias que conoces o historias que se te ocurren. Y bueno, digamos que tengo un amplio abanico de proyectos que me gustaría sacar, sí. Bueno, pues ya sabes que estamos a tu disposición para todo aquello que nos quieras contar y para difundirlo. Para finalizar, dinos cómo pueden contactar los oyentes contigo. Si quieren preguntarte algo, algún correo, tu página web. Bueno, a ver, página web como tal no tengo, pero bueno, en mis redes sociales, tampoco es que sea yo mucho de redes sociales, pero sí en mi Instagram, Santi Requejo, o en mi Twitter, Santiago Requejo, en Facebook, o por correo, que es santirequejo@gmail.com. Bueno, como por esas vías, no sé. Perfecto. Bueno, pues recordemos, Santiago Requejo, director del cortometraje Votamos, una historia que muestra los prejuicios a los que se enfrenta una persona con problemas de salud mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Nada, que os agradezco muchísimo este espacio, esta oportunidad, que está muy a gusto y enhorabuena por el programa. Y que ojalá me volváis a invitar. Sí, claro que sí, te volveremos a llamar. Un abrazo, Santiago, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y a vosotros, queridos oyentes, os esperamos en la próxima edición de Cita con Carmen. Un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto.